A todos y a todas, a las distintas aulas que están escuchando esta charla. Les pedimos disculpas, hubo un inconveniente técnico que retrasó el inicio de esta charla, pero bueno, ya estamos en carrera. Hoy vamos a tener otra de las sesiones de arquitectura, estas charlas, estas clases teóricas que llevan adelante en conjunto 2 talleres de los 12 talleres de arquitectura, 2 de los cuales hoy darán una charla. Ahora voy a presentar a los equipos de esos talleres y a los profesores que estarán a cargo del desarrollo de esta clase teórica. Pero antes quería pasarles a todos un aviso que considero importante. En el día de hoy, a eso de las 11:30, no había agenda para poder desarrollar la clase, duplicar la clase y darla para este turno. Personal de la Dirección de Bienestar Universitario, de la Prosecretaría de Bienestar Universitario, perdón, de la universidad, dio una charla para todos ustedes contando lo que ustedes ya de alguna manera saben, se les ha comentado y lo iremos desarrollando en las charlas institucionales que tengan en adelante, poniéndolos en contacto con los beneficios, instancias de promoción y de asistencia que tiene la Universidad Nacional de La Plata para todos los estudiantes. En ese sentido hay un gran paquete de becas, becas de comedor, de bicicletas, etcétera, cuyo vencimiento para presentarse a la solicitud de las becas es el 1 de marzo. Esto que voy a una cuestión tan específica es simplemente para que estén atentos. Esta charla está subida al blog del curso introductorio. Van a recibir esta folletería que dejé unos ejemplares en las aulas que los ayudantes les van a repartir. Hay un QR para que ustedes puedan tener acceso a una información directa y, como les decía, escuchar la charla que fue grabada a tal efecto y figura, como les mencionaba anteriormente, en el blog del curso introductorio. Si les surge alguna duda, pueden evacuarla a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil en la facultad o a través de los ayudantes que los pondrán en contacto con la Secretaría Académica. Así que bueno, pasada esta información, que reitero es de suma importancia porque están a tiempo de informarse y hacer sus solicitudes para poder ser beneficiarios de estas becas, pasamos a la presentación de esta charla que aporta al desarrollo del ejercicio del trabajo práctico que están llevando adelante en esta semana, que trabajamos con el espacio arquitectónico como tema. Y en esta oportunidad, el tema que se va a desarrollar es el espacio arquitectónico, las relaciones entre la forma y el espacio. Los 2 talleres que darán esta clase será el taller número 4 de arquitectura, integrado por el arquitecto Gustavo San Juan, el arquitecto Gabriel Santinelli y el arquitecto Fabián Pérez. Quien dará la clase en su representación es el arquitecto Fabián Pérez. Junto con el taller vertical número 9 de arquitectura, que está a cargo del arquitecto Sergio Cavalli, el arquitecto Daniel Becker y el arquitecto Agustín Olivieri, y quien desarrollará la clase, que es quien iniciará, ¿no? Empieza el taller el arquitecto Sergio Cavalli. Así que los dejo con Sergio Cavalli y gracias y estén atentos a la información que les mencionaba. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, María Laura. En primer lugar, seguramente en estos días han recibido muchas bienvenidas de parte de los profesores que pasaron por acá, pero bueno, yo también en lo personal quiero darles la bienvenida a esta actividad, a esta carrera que ustedes están empezando ahora. La verdad que es muy motivante para nosotros, a la vuelta de los años, tener un espacio de interactuar con los ingresantes. Es decir, todos nosotros hemos sido un ingresante alguna vez, llenos de dudas, de ganas y de lo que nosotros creíamos, o ustedes creen en este momento, qué cosa será ser arquitecto.
En ese sentido, solamente decirles que sean pacientes, que uno descubre lo que es ser arquitecto no instantáneamente. La formación del arquitecto no tiene antecedente en la formación media, es decir, uno llega hasta acá, ingresa a la Facultad de Arquitectura y no ha tenido una noción o una visión previa de lo que es esta actividad. Por ahí en otras disciplinas, eh, en la enseñanza media existe un antecedente, al menos los que se dedican a las ciencias naturales o a, no sé, o a las leyes u a otras actividades, algo han visto, o a las ciencias exactas, algo han visto durante la formación media que los refiere a lo que después van a hacer como actividad el día que estudian una carrera universitaria. En arquitectura no pasa eso. Entonces, el curso de ingreso es muy relevante, primero porque es una cosa delicada en términos de no dar nosotros una idea errónea o algo que pueda desviar esa idea de lo que es la actividad nuestra. Hoy nos toca a nosotros, en este caso a Fabián y a mí, hablar sobre un tema. Hemos preparado distintas visiones del mismo tema, dos miradas diferentes que concurren hacia el mismo tema, que es esto que ha pautado la Facultad de Arquitectura para este curso, que se llama el espacio arquitectónico y las relaciones entre el espacio y la forma. Entonces, para empezar haciendo pie, para empezar, digamos, con el conocimiento de algunas cosas, yo creo que nosotros tenemos que empezar, no sé cómo se pasa esto, perdón. Perdón, ¿eh? Bueno, así como decíamos o les decía yo, no hemos tenido o no han tenido ustedes un antecedente de las cuestiones de arquitectura en la formación que traen hasta ahora, sí podemos decir que algunas cosas conocen. Tal vez no las conocen de una manera racional, no están ordenadas, pero las conocen. Vamos a repasar brevemente algunas de esas cosas y vamos a ver juntos un poco qué cosas uno conoce antes de entrar a la Facultad de Arquitectura del espacio arquitectónico. Y uno podría decir que conoce cosas que, digamos, si vamos a hablar del espacio, vamos a ir desarrollando toda esta conversación según distintas miradas de lo que debiera ser comprender el espacio. Entonces vamos a empezar por allí. O sea, nosotros hemos visto hasta ahora, ustedes han visto hasta ahora, muchos espacios desde adentro. Conocen su habitación, casi que cualquiera de ustedes podría dibujarla, podría recordar, entornando los ojos, qué cosas hay en esa habitación, qué cosas tiene, si tiene una ventana, si es chica, si es grande, si hay algo colgado en la pared. Eso es un registro que en algún lugar está. Y también conocen otros lugares desde adentro, conocen aulas, conocen un bar, conocen gimnasios. O sea, como usuarios, conocen muchos lugares, muchos espacios desde adentro. Incluso han usado esos espacios y tienen registro de qué cosas se puede hacer en un espacio de un determinado tamaño, ¿no? Los juegos de la primera infancia, el patio de la escuela. Incluso han estado seguramente generando espacios con una tela, con alguna incluso a modo de juego, con una sábana en la habitación. Han generado la clásica casita que todos hacemos cuando jugamos en la primera infancia. Bueno, eso es un conocimiento del espacio. O sea, hemos estado dentro de muchos espacios. Y de espacios más grandes, de espacios todavía más grandes, estaciones, grandes edificios públicos.
Y también tenemos memoria, o yo supongo que todos tenemos memoria, de espacios vistos desde afuera. Esto parece una cosa muy sencilla, casi parece una soncera, pero no lo es. Los espacios vistos desde adentro y los espacios vistos desde afuera. Y también ahí tenemos alguna experiencia. Conocemos una calle de nuestro barrio, una calle de otro barrio, una calle de otra ciudad, un lugar que además de ser una calle tiene al costado una plaza. Conocemos distintos espacios. Tenemos noción de que unos son más grandes, otros son más pequeños, más abiertos, más cerrados. Visitamos ciudades, otras. Por ahí vamos un día a Buenos Aires, nos damos cuenta que las cosas tienen otro tamaño, que hasta hay otro ruido. O sea, hay muchas cosas que sabemos. Tal vez nunca las juntamos en un mismo razonamiento, pero las hemos visto. Estuvimos, qué sé yo, en Plaza de Mayo, estuvimos en distintos lugares. Tal vez no nos imaginamos cómo eran esos lugares vistos desde arriba. O sea, no nos imaginamos, o sea, los caminamos como usuarios, pero no nos imaginamos cuán cerca o lejos está una cosa de otra, o cuán relevante es un vacío dentro de una masa que está totalmente construida. Lo mismo, estuvimos en algún lugar de veraneo, por ejemplo en Mar del Plata, caminamos la Rambla, miramos los edificios, pero no nos imaginamos cómo eran vistos desde arriba. Pero esto de imaginarse cómo eran vistos desde arriba está muy a la mano, está más o menos cerca, más o menos casi que lo podríamos pensar si hacemos el esfuerzo. Por supuesto que comprender las cuestiones de espacialidad da trabajo. Esto es como la primera noticia. Yo pensaba, cuando preparaba este material, que en general todos sabemos que se aprende o se conoce a partir de lo que uno ya conoce, ¿cierto? O sea, cuando, por ejemplo, dos personas que se dedican a disciplinas distintas miran una determinada cosa, si una de esas dos personas tiene afinidad con lo que están mirando, ve más cosas. Pero no es porque tiene mejor vista, es porque comprende más. Entonces, toda esa operación de relacionar una cosa con otra, en este caso, la misma cosa vista de adentro o de afuera, ponerse a pensar en eso es un avance. Y es un avance sobre un conocimiento que yo ya tengo. Yo ya vi de qué se trata. Ahora lo que tengo que hacer es pensar un poquito en eso. No es otra cosa que ordenar algo que ya conocemos. Entonces, los viejos profesores, en la época que yo cursaba, decían, le llamaban a esto, tenemos que cambiar la actitud de mirar por ver. Era una frase muy común, muy repetida, muy usada. Y aunque es un juego de palabras y realmente, si uno se pone firme, no sé bien qué significa mirar bien o qué significa ver, pero no importa, el asunto es que yo lo vengo mirando de un modo y lo tengo que mirar mejor. Algo así sería. Lo tengo que mirar ya no como estando al margen, porque yo vine aquí a estudiar arquitectura para transformarme en un especialista del espacio. Cuando llegue el momento, alguien me va a llamar a mí para preguntarme qué hago con este espacio. Y yo voy a ser el que diga, no, mira, esto conviene ordenarlo de este modo o de este otro. Ese es el saber específico. O sea, el espacio arquitectónico es el corazón de nuestra formación. Entonces, vale la pena prestar atención en estas cosas básicas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tren de Mirar Cosas, una posibilidad es que yo vaya como sistematizando esas cosas que veo, que vaya como ordenándolos. Por ejemplo,
no sé, si veo una planicie, me imagino como que lo que veo de manera natural es la columna de la derecha, y la columna de la izquierda sería como una manera primaria de conceptualizar. Si veo una cosa que está elevada, unas rocas, bueno, puedo imaginarme que es un plano que está por encima del plano del piso. O en la imagen, en la tercera, al revés, un plano que está por debajo del piso. Aunque lo esté viendo de manera natural, no está de más que yo vaya racionalizando. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando estos problemas o estas herramientas tengan que estar puestas en la mesa de trabajo, yo voy a necesitar echar mano a estos conocimientos, por más básicos que sean. Yo voy a necesitar saber si algo está más arriba o algo está más abajo. Y también tengo que empezar a ver cosas que he visto muchas veces, adentrándome en lo que el día de mañana va a ser un especialista. Voy a tener que darme cuenta que si las personas están paradas en distintos niveles, unas más arriba y otras más abajo, se producen efectos distintos. Permite que los que están más lejos lo vean, o los que están después de la segunda fila escuchen, o no, o permiten que alguno vea a todos desde arriba. O sea, esas cosas también pasan, aunque son, llamémosle, acciones, pasan en relación a lo que sucede espacialmente. Y también todas esas cosas que yo veo tienen medidas, sirven para algo. ¿Cuántas veces caminamos por calles? Montones, todo el día. A la edad de ustedes habrán caminado millones de kilómetros por ciudades y por lugares que no son ciudades. Sin embargo, ha llegado el momento de empezar a prestar atención. ¿Cuánto lleva de ancho una banda para que circulen autos o bicicletas? ¿O cuántas de esas caben en determinada medida? ¿O cómo puedo yo administrar el uso del espacio de la calle según las necesidades que tengo? Bueno, eso también hace a la cuestión espacial. De cómo lo veo, que es lo que veníamos diciendo al principio, y cómo lo voy intelectualizando, y cómo lo voy refiriendo a cosas conocidas. Las medidas las conozco, las personas las conozco, yo mismo soy una persona, sé lo que es mirar de arriba, mirar de abajo. Entonces, tengo que empezar como a juntar una cosa con otra, para ir construyendo un pensamiento arquitectónico que no es facilísimo, no se hace instantáneamente, pero tampoco es imposible, se va haciendo de a parte. Como toda cosa difícil, se hace de a poco. También voy a empezar a darme cuenta que las arquitecturas, que los edificios, los ejemplos que voy encontrando de organización son diversos. Pueden ser en forma de tira, dentro de una forma que los engloba, no sé, forma de ritmo repetitivo. Bueno, esas cosas también empiezan como a llamarme la atención y a darme cuenta de que hay modos, hay estrategias de organización. Por un edificio, digamos, yo tomo al azar dos de esos, y bueno, en la franja de arriba, un proyecto que es muy repetitivo, puedo darme cuenta de que esa repetición es una medida que es la misma, es un módulo. Bueno, hasta ahí ya es un dato que me va a servir, porque un día voy a tener yo que organizar una planta. O el ejemplo de abajo, casi más sencillo como problema intelectual, un eje de simetría. Bueno, puede ser que algún día yo necesite organizar con un eje de simetría. Entonces, no está de más que yo vaya descubriendo si una cosa es simétrica, si otra cosa no lo es, si cuánto mide, y ese tipo de razonamientos. Es como que tengo que empezar a juntar con esas cosas que yo conozco, que ya he visto, empezar a pensarlas con más profundidad.
con estos elementos. Entonces, vamos a ver cómo nos las arreglamos para ir construyendo. Esto es como un primer paso, ¿no? Es el primer día que conversamos. No es que esto haya que hacerlo hoy, pero es una manera de decir, bueno, vamos a trabajar un poco con lo que ya conocemos, a ver si podemos empezar a construir esa nueva mirada. Nosotros hemos usado mucho estas cosas que están escritas acá, que se las voy a leer, que en realidad provienen, Lao Tse es un filósofo del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y paradójicamente nos enseña una cuestión esencial de la arquitectura con estas 4 frases. Yo se las voy a leer. Dice, 30 rayos convergen en el círculo de una rueda, y es en el espacio que hay entre ellos en donde reside la utilidad de la rueda. Es como una cosa abstracta superpuesta sobre una cosa que no lo es, que es una rueda, ¿no? Se puede pensar si en realidad la rueda sirve por el espacio, por eso sirve. O el segundo caso, la arcilla se trabaja en forma de vasos y en el vacío reside la utilidad de ellos. Y es cierto, o sea, lo que yo uso es justamente el aire, el vacío de la vasija, eso es lo que sirve. Bueno, estamos de una manera por ahí más poética hablando siempre de lo mismo, del espacio. Y sigue, se abren puertas y ventanas en las paredes de una casa y en los espacios vacíos es que podemos utilizarlas. Así de la no existencia viene la utilidad y de la existencia la posesión. Esto es como si fuese un comentario aparte, es decir, bueno, hay una manera tal vez poética de decir lo mismo que estamos tratando de decir hoy. Y probablemente ayuda. Entonces, podríamos decir que así como para lo que teníamos observado hasta ahora decíamos, bueno, lo conocemos desde adentro o lo conocemos desde afuera, podríamos avanzar un poquito más, con un poquito más de exigencia y en la precisión de esos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hablar de interioridad y de volumen. Interioridad es como ahora nosotros estamos. Percibimos, dice, desde el interior, percibimos un vacío moldeado por límites. Esto que vemos. Estamos nosotros adentro del vacío. Interior. Y volumen es lo mismo visto desde afuera. Desde el exterior percibimos un sólido envuelto por el espacio. Esto parece una cosa que es una pavada, la verdad, pero les puedo asegurar que no lo es. Comprender esto es un paso muy importante para modelar luego el espacio, porque es una cosa mágica. Cada vez que uno mueve una cosa, está haciendo 2 operaciones al mismo tiempo. Y en arquitectura, cuando uno hace arquitectura, hace ciudad, lo mismo que para una casa significa una cosa, para la ciudad significa completar otra determinada cosa. Entonces siempre estamos en presencia de esta doble lectura del espacio. Depende de dónde nos paremos. Y viene a colación, y estamos hablando de esto hoy, porque nosotros siempre vamos a estar parados mirando las 2 cosas para poder hacer arquitectura. Es irrenunciable que mientras pensamos en el interior, pensemos también en los volúmenes. Entonces, para remarcar eso, las masas que definen los espacios cerrados también configuran el espacio exterior. Esa es una cosa que se puede afirmar, digamos, venimos conversando de esto, como podríamos decir eso, que al mismo tiempo que yo defino el interior, estoy definiendo el exterior. Y muchas veces hemos transitado por... hemos ido alternando esta sensación de estar dentro y de ver desde afuera
sencillamente caminando por la ciudad. Tal vez no prestamos atención en ese momento, pero a lo mejor con estos dibujitos, ahora vamos a ver 6, 7 dibujitos seguidos, que están tomados de un libro que se llama El paisaje urbano, de Gordon Callen, un libro del año 71, que a muchos de nosotros nos ha enseñado mucha arquitectura, y particularmente todos esos puntos rojos que ustedes ven, son los lugares donde se va a parar un X observador para hacer un dibujito de lo que ve. Y la planta en negro es una planta de una ciudad, de una ciudadela, un sector de ciudad, digamos, medieval, y hay una persona que hace un recorrido que va por estos puntos rojos. Entonces, cuando está parado en el primer lugar, siempre a la izquierda vamos a ver el plano con el punto donde está parado el observador, y a la derecha la imagen. El observador ve esto, ve un volumen, ve una muralla de una ciudad. Camina y atraviesa un portal, está, podríamos decir, adentro del portal. O sea, estaba afuera y a los pocos pasos está dentro. Y sigue caminando y vuelve a estar afuera y ve la base del monumento que tiene enfrente. Y así, sucesivamente, se encuentra con otro lugar por donde el que va a pasar, recostado sobre la sombra de los edificios de la izquierda. Ve más en primer plano el templo que ya vislumbraba en la imagen anterior, y a lo lejos ve como que hay otra puerta por donde va a pasar. La ve más cerca. Es decir, uno podría decir que este observador va transitando y va teniendo sucesivas experiencias espaciales, que relacionado un poco con lo que venimos conversando, es como si pasara, en este caso está dentro de una ciudad, pero hay lugares como que son interiores también. O sea, va pasando en una secuencia espacial. Entonces, yo creo que este tipo de cosas sigue, ¿no? Termina, pasa por el portal anteúltimo, hasta que llega al final y sale de la ciudadela. Este tipo de cosas vistas y de alguna manera graficadas por este profesor de arquitectura, nos enseña a que mucho de eso es una operación que nosotros podemos hacer. Muchos profesores dicen que un estudiante de arquitectura tiene que tener un cuadernito en el bolsillo e ir anotando, ¿no? Cuando ve una cosa, cuando se da cuenta de algo. Tal vez no hace falta que tengan el cuadernito, pero sí que, digamos, ha terminado una manera de ver la ciudad, una manera de ver los edificios, llamémosle distraída. Ya llegaron hasta acá. Ya no pueden estar más distraídos de estas cosas. Porque estas cosas son las cosas que van a estar en la mesa de trabajo cuando ustedes desarrollen esta actividad. De esto se trata la arquitectura, de estas cosas. Primero hay que comprender, después vamos viendo a ver cómo se hace. Lo trabajamos, hacemos maquetas, pero en la teoría, en la manera de racionalizar esto, están estos conceptos. Entonces, en algún momento pasamos, cuando hablábamos de los niveles, de cómo se ve eso en relación a las personas, ¿no es cierto? Una persona la ve más lejos, más cerca, más arriba, más abajo. Y de todo este encuadre preliminar, podríamos decir, referido a cuestiones espaciales, hay obligadamente que hacer mención al verdadero protagonista de la espacialidad, que somos nosotros, es el ser humano. La arquitectura existe para resolver, para dar respuesta a requerimientos, a demandas de la gente, de la sociedad. La sociedad que nos ayuda a estudiar una carrera, a recibirnos, que nos paga la formación, en algún momento nos demanda, nos llama y nos dice, bueno, ¿cómo se hace un teatro?
cómo se hace una casa, y bueno, nosotros nos formamos para eso. Y dentro de esos edificios, de esos sectores de ciudad, de lo que sea que nos encargan, va a haber personas. Entonces, la relación entre la cuestión espacial y las personas es también un hecho importantísimo, fundamental. Podríamos decir hoy, como casi como primer mención del tema, que el tema de la medida ha sido estudiado mucho. Este es un dibujo que corresponde a un sistema de medidas que ideó el arquitecto Le Corbusier. Ya lo estudiarán en algún momento, ya tendrán noticias. Es un arquitecto muy relevante, de uno de los maestros del movimiento moderno. Y además de producir una gran cantidad de arquitectura de muy buena calidad, también produce un sistema de medidas basado en la medida del hombre, ¿no? Donde todas las medidas tienen relaciones proporcionales entre sí. Es tal vez complejo de explicar de manera estricta, pero al menos como mención, que sepan que el cuerpo humano tiene relaciones entre sí. Digamos, a lo mejor, por ejemplo, cosas fáciles de ver, un hombre con la mano levantada, toda esa medida de altura tiene un eje, la mitad, en el ombligo, por ejemplo. Y que las medidas de quiebre de las rodillas, los brazos, son proporcionales. Es como que van siguiendo determinadas proporciones. Bueno, esto no es nuevo, no es que nace esto en el movimiento moderno, los griegos estudiaban estas cuestiones, lo modulaban de alguna manera, lo llamaban canon, medían, por ejemplo, no sé, un cuerpo mide 7 cabezas de altura y cosas así. Esa manera de relacionar medidas, como sea que quieran, como sea que puedan, como sea que vayan descubriendo, es importante que lo empiecen a hacer. Y también es importante que lo vayan viendo no solo de una manera abstracta, sino casi al sentarse, pueden darse cuenta que, bueno, justo la altura entre el pie y la rodilla es muy parecida, ¿qué cosa, no? A la altura de la silla. Entonces, y cosas así, los brazos, los posabrazos, las medidas en ancho, las cosas, todas las medidas de las cosas, y no solo los utensilios o las cosas de uso, las herramientas ni hablar, están todas pensadas para que tengan una relación dimensional con la mano. Eso es así. Bueno, nosotros vamos a trabajar con todas esas cosas. Entonces, todo lo que podamos observar siempre va a ser algo que vamos a capitalizar. Después, luego, eso en algún momento concurre a la elaboración de un pensamiento donde se relacionan esas cosas, las medidas y la utilidad de las medidas. Esto es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, cuánto lleva una persona cuando saca una cosa del mueble que está abajo de la mesada, o alza el brazo para alcanzar la alacena, cuánto mide al girar para darse vuelta y buscar otra cosa. Es decir, es más o menos lo mismo, pero no solo es el espacio, sino son personas en el espacio. Y eso va a ir dando las medidas de todo, en todas las escalas, desde una escala de cosas que yo puedo tocar a cosas donde me puedo meter adentro, como una casa más grande, como un lugar, un sector de ciudad, una plaza, como si fuese una caja dentro de otra, o una cosa dentro de otra, como las muñecas esas rusas, ¿no? Una cosa dentro de otra. Las escalas de razonamiento en la arquitectura siempre están una dentro de otra. Entonces yo en una plaza tengo medidas que tienen que ver con el banco, con la distancia que hay entre dos personas que puedan conversar, con la distancia que hay entre otras personas que no tienen que molestar a estas. En fin, siempre va a estar la espacialidad, la manera de percibir el espacio y las medidas de las personas. Por supuesto que hablar del espacio arquitectónico y la relación de las formas del espacio arquitectónico tiene muchos más temas. Uno podría hablar de muchas más cosas. Pero bueno, hemos hecho, Fabiana a su criterio y yo a mi criterio,
un recorte de esas cosas, porque también los viejos profesores decían algo que siempre sigue teniendo valor, ¿no? Una clase no puede tener 200 ideas, porque la persona que está escuchando está tratando de concentrarse y de elaborar un razonamiento en función de lo que está escuchando. Entonces, si lo que va escuchando son cosas que tienen afinidad, son cosas que están relacionadas unas con las otras, es más probable que se pueda elaborar ese razonamiento. Por eso, este tipo de recortes, este tipo de charlas, digamos, pensadas o dimensionadas para los interlocutores que como ustedes están empezando a pensar estas cosas, son recortes, son versiones, digamos, tomadas con mucho cuidado. Es decir, bueno, para hablar de espacio arquitectónico podríamos hablar de muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de 2 o 3. ¿Qué son estas 2 o 3? Así que yo diría, casi ya terminando, que lo que me gustaría que quede como resabio o como memoria de esta charla de hoy es que tengan presente eso, ¿no? Estos conceptos: interioridad, volumen y el ser humano, que son las cosas que hemos visto desplegadas de una manera imperfecta, que se puede ir completando, pero de manera que ustedes pueden relacionarlas unas con otras. Bueno, por hoy, por mí es todo. Los dejo en manos de Fabián. Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo hago para quedarme acá? Vamos a intentarlo. Difícil, ¿no? Con el calor, el ruido, con la clase de Sergio, que es muy explicativa, muy interesante, desde el punto de vista de poder entender algunos de los conceptos que, como él mismo Sergio decía, son algunas de las primeras vocales que nos ayudan a armar ese vocabulario que tiene que ver con el proyecto arquitectónico y que tiene que ver básicamente con la idea de espacio. Una cosa relativamente compleja de entender en su totalidad, pero muy simple cuando uno la va comenzando a manejar. Les planteo un recorrido muy, muy simple, un índice de lo que puede ser, de lo que va a ser la charla esta que vamos a tener ahora, que tiene que ver con entender algunas nociones de espacio y de forma muy básica, y pasar rápidamente a ver de qué manera algunos mecanismos y algunos elementos que tienen que ver con el espacio se van relacionando para darnos algunas pistas de cómo manejarnos con estas variables. Ese es el mapa en el cual nos vamos a mover. Hecho esta especie de contrato entre lo que yo les voy a proponer y lo que ustedes van a tratar de incorporar, entonces ahora sí me presento. Mi nombre es Fabián Pérez, soy integrante del taller vertical de arquitectura número 4, como dijo Laura al principio de la clase, profesor de esta facultad desde hace algunos años, estudiante de la facultad desde hace también muchos años más. Y nada, vamos a meternos en la clase y después hacemos otras cuestiones que tienen que ver con el protocolo. Para entenderlo, nosotros proponemos 3 instancias que son una especie de superficie sobre la cual nosotros entendemos que se desarrolla parte de la enseñanza del espacio arquitectónico y de la relación con la forma, y que tiene tres cositas que Sergio de alguna u otra forma también las tuvo en cuenta. Pido disculpas si me salgo de la pantalla, es que los mato a los de las otras aulas. Me voy a atar, me voy a quedar acá. Les decía, estas 3 instancias, estas 3 creencias, podríamos decir, que tienen que ver con la idea de espacio, con la idea de forma y con la manera en que esto debería enseñarse y aprenderse. La primera tiene que ver con la idea de que hay un espacio, yo le puse como título y dudaba porque no es verdaderamente el título, existencial.
es aquel que habita nuestro cuerpo. Sergio en parte lo dijo, fue mostrando imágenes que tienen que ver con el aprendizaje del espacio en la infancia. Tengo un amigo que siempre dice, la arquitectura se aprende hasta, le está escrito en un libro además, la arquitectura se aprende hasta los 5 años, después es tarde. La conciencia sobre el espacio que nosotros tenemos, sobre todo jugando, sobre aquello que es alto, bajo, profundo, aquello que está arriba, más arriba, cuando jugamos a la escondida debajo de un banco, debajo de algún asiento, detrás de un árbol, nos da una conciencia sobre el espacio que se impregna, tic, y es el material a partir del cual ustedes, nosotros también, durante toda la vida vamos desarrollando y profundizando esos conocimientos. Incluso para algunos, desde antes de nacer. En el vientre materno ya aparece una noción de cavidad, de espacio y de relación con el exterior que deja huellas. Que deja huellas en el cuerpo. Por eso nosotros, esta idea de que nosotros habitamos el espacio, es lo que estamos haciendo acá, pero además el espacio nos habita. Hay parte de las nociones del espacio que vienen metidas dentro de nuestro propio cuerpo. Corrernos cuando alguien nos tira algo es una reacción ante una situación concreta que no pasa por la razón y que tiene nociones sobre el espacio determinado. Poner las manos cuando uno se cae son previas, están contenidas en nuestro propio cuerpo. Ese es un material al que ustedes, haciendo este ejercicio que están haciendo ahora, tienen que apelar. Es un material importantísimo. El segundo, no me quería extender con esto, al final me estoy extendiendo más de lo que imaginaba. Tiene que ver con un tipo de espacio que nosotros llamamos cognitivo. Es aquel espacio que se va aprendiendo de a poco. No solo la noción de cuando somos pequeños y se nos va metiendo de alguna manera las distintas variables que tienen que ver con el espacio en el cuerpo, sino que eso además, y sobre todo en la carrera de arquitectura, lo tenemos que oxigenar, lo tenemos que alimentar. Hay una biblioteca acá muy cerca que tiene una cantidad de volúmenes impresionante para poder sacar conclusiones y poder mirar cosas y poder aprender mucho más sobre el espacio. Y sobre todo hay arquitectura en todos lados para poder sacar conclusiones. Por ejemplo, en la que podría ser el espacio o las formas que tiene esta aula, el patio, o cualquier otra de las situaciones cuando van, por ejemplo, caminando por la calle. Nosotros en el taller hacemos esta experiencia que tiene que ver con el espacio en función del cuerpo. La hacíamos hasta hace un par de años atrás, hasta que llegó el COVID y tuvimos que rever este tipo de experiencia que cambia, que va a cambiar. Y la tercera tiene que ver con otra noción que es fundamental. Sergio la planteó, es lo más cercano a lo que Sergio planteó como el tercer punto, a partir del cual él dio su clase, esas 3 cosas sobre las que tienen que recordar, que podríamos denominar el espacio vivido. Es poner en el centro de la escena, ya no la idea de cuerpo, ya no la idea del espacio que se reconoce, que se va aprendiendo, sino la de las personas que lo integran. Y esto surge de una noción que tiene que ver con el espacio vivible, que es en la que me voy a detener un poquito más, y que no tiene que ver solamente con la idea de pensar el espacio a partir de unos atributos, como pueden ser las medidas, que se incorporan en la noción de espacio, sino que además tiene que ver con todo un universo de cosas, objetos, objetivos personales, situaciones personales, alegrías, tristezas, que forman parte de nuestro campo de acción y que son los elementos que también integran la idea de espacio. Bajo estas 3 lógicas, en general, en esta clase recortada, como también decía Sergio, o en los primeros años de la facultad, nosotros desarrollamos la noción de espacio y de forma, que tiene un acercamiento un poco más profundo, una herramienta a partir de la psicología gestáltica. Lo vamos a ver muy rápidamente desde 2 nociones. La primera de ellas tiene que ver
con esta idea de que el todo es diferente a la suma de las partes. Creo que también lo dijo Sergio. Cuando uno modifica algo en una estructura espacial o de forma, se modifica la totalidad. Por eso estas variables, estos temas que entran dentro de la idea de espacio, los objetos, el resto de las personas, nuestros sentimientos, nuestros problemas, también forman una idea de totalidad que a medida que vamos cambiando algunas de las variables, se modifica el resto. Y esto tiene como mecanismo de acercamiento un par de leyes que las vamos a ver muy rápidamente para tratar de entender de qué manera el espacio y de qué manera la forma en sus distintas relaciones van tomando algunas lógicas que se aprenden, se estudian, se contemplan, se miran, se ven, también lo decía Sergio. Una de las leyes que tiene que ver con la psicología gestáltica tiene que ver con la ley de proximidad. Cuando dos objetos, espacios, columnas o muros se aproximan entre ellos, a diferencia de otros que entran dentro del sistema, el ojo y la mente tiende a juntarlos. Cuando armamos la planta de un edificio, cuando vemos la planta de un edificio, esto lo vamos a ver. La idea de cómo los espacios, a partir de ciertas técnicas de manejo de los elementos que intervienen, van dando temas que tienen que ver con estas cuestiones, que uno la puede, como les decía, aprender desde el conocimiento, pero que sobre todo las tiene que practicar en eso que están haciendo con la maqueta. Otra de las leyes de la teoría gestáltica tiene que ver con la ley de completud. Los ojos ven y el cerebro tiende a completar, según formas reconocibles, aquellas formas que no necesariamente están completas. 3 elementos, 3 puntos podrían armar la idea de un cuadrado. Falta el cuarto, pero el cerebro tiende a completarlo. Eso es espacio. Son técnicas de composición o de aprendizaje del espacio, que, como les decía al principio, muchas de ellas vienen incorporadas y muchas las tenemos que aprender. Otra de las leyes de la psicología gestáltica es la ley de contraste, que tiene que ver con el contexto de las cosas. 2 círculos de la misma medida es muy probable que lo vean de distinto tamaño por el contexto de las cosas que lo acompañan. ¿Ven de distintos tamaños los círculos? ¿Lo ven de distinto tamaño? ¿Se están pegando una siesta? ¿Lo ven de distinto tamaño o no? Bien, ahí me gusta. El contexto condiciona entonces la relación espacial o de forma, en este caso la del círculo, a partir del cual podemos ver más grande o más chico, por ejemplo, un patio. Porque las aulas que lo rodean son más grandes que otras en un patio del mismo tamaño. Y la última, tal vez la que más se utiliza en arquitectura, la que más a mano tenemos para el desarrollo de ideas, de proyectos, de una serie de vías, de caminos que tiene que ver con lo proyectual, es la ley de fondo y de figura, donde hay 2 elementos, uno principal que toma la idea de figura. Por ejemplo, si uno mirara desde arriba una calle o un barrio, los techos de las casas con respecto al vacío que es el terreno de esa misma casa o el verde de ese patio. U muchas otras variantes que tiene esta ley de fondo y figura. Sobre estos 3 primeros elementos que vimos al principio y sobre estas leyes se van desarrollando aquellos principios que tienen que ver con entender la relación entre forma y espacio. Una relación que se desarrolla a partir de estas 2 ideas, en la historia se ha desarrollado con largos y extensos caminos en los cuales los sentidos van cambiando, donde van teniendo mayor o menor fortuna. El espacio en los últimos 200 años fue protagonista de la arquitectura. De hecho, se llamaba arquitectura el arte del espacio. Una fortuna que en algún momento fue perdiendo y donde hoy posiblemente el lenguaje arquitectónico se dedique más a trabajar sobre la idea de forma. En esos recorridos históricos, uno podría decir que hay 2 versiones
algunas más complejas, dos universos de versiones que tienen que ver con la forma y con el espacio. Algunas más reduccionistas y otras más complejas, más actuales, más desarrolladas a partir de las últimas décadas. En unas, la forma y el espacio, en aquellas que tienen que ver con esas ideas más reduccionistas, no son más que apariencia. En otras, las más contemporáneas, aparece la idea de que tanto forma como espacio no es la imagen que nosotros vemos de afuera, sino que además contiene el contenido de esas formas. En algunos casos, sobre todo en la idea de espacio, aparece la idea inicial, tal vez reduccionista con la mirada de hoy, en que es la geometría la que define el espacio, sobre todo la geometría euclidiana. Pero en los últimos 50, 70 años, es la idea de la presencia del ser humano, de la existencia, la que fue modificando la idea de espacio, y que va dando en una y otras ciertas cuestiones de visiones más reduccionistas, donde la forma es entendida a partir de la apariencia, del contorno, de la exterioridad, de la pura visualidad, hacia ideas más relacionadas con cuestiones más complejas, donde la idea de contenido de la forma aparece a partir de entender que la forma es una estructura que representa la esencia de las cosas, la esencia de las formas, la esencia de los espacios, y los espacios tienen que ver con ideas que se aproximan a una cultura, a una sociedad, representan esas cuestiones, más allá de contener ideas sobre geometría, sobre abstracción. Uno podría decir, relacionando todos estos temas, que es un poco donde quería llegar, que la relación entre forma y espacio es como una especie de pliegue en una superficie que contiene una infinidad de sistemas de relaciones, donde entra estas cuestiones que tienen que ver con la psicología de la Gestalt. Cuando tocamos una, cuando alteramos una, se modifican también las otras. De manera más sintética, más simple, cuando hablamos de forma, posiblemente estemos hablando de aquellos elementos materiales o simbólicos que arman la idea de espacio. El espacio se limita a partir de la utilización de la forma. Bien. Desde el punto de vista de la psicología gestáltica había un segundo punto, una segunda idea que quería compartir con ustedes que tiene que ver con un pensamiento de Kurt Lewin, es la que más usamos, la que más me gusta destacar, la que más están usando ustedes en este mismo momento, en este curso. Para entender el espacio, como para entender casi todo en la vida, lo que hay que hacer es modificarlo. Ustedes podrían tener, son 5 por 3, 15 días de clases teóricas, sentaditos ahí como están, escuchando una serie de profesores que como Sergio, como yo y como muchos otros vienen acá, y le dan una serie de explicaciones sobre lo que podría ser la arquitectura. Lo que se llevan de eso, más o menos se calcula que es entre un 5 y un 10% de lo que se explica si solo fuese oral. Si es con imágenes, posiblemente puedan aprender un poquito más, un 10 o un 15%. Es metiendo las manos en la masa, en el cartón, probando, alterando, modificando el espacio, aunque sean una representación, cuando realmente, cuando lo hacen a conciencia, se aprende algo. Por eso la enseñanza de la arquitectura en esta facultad se basa en la idea de una estructura que no es solo administrativa, que es la de los talleres. Es decimonónica, viene del siglo XVII, pero no se ha superado. La pandemia nos dejó experiencias horripilantes. Una de ellas que no podíamos tener de manera presencial, la experiencia de compartir la idea de arquitectura o de proyecto. Aprovechenlo. Hace 2 años que no puedo dar esta charla como la estoy dando ahora, y todo lo que sucedía a partir de eso era horrible, porque estábamos hablando de algo que se parecía a la arquitectura, pero que no era arquitectura. Era arquitectura, pero no era proyectar. Entonces, para poder entender el espacio, a partir de esta idea de modificarlo, vamos a ver algunas variables que tienen que ver con cómo manejar estas ideas. Sergio les dio un montón de pistas, espero que lo hayan podido aprovechar, que le hayan prestado atención, y ahora vamos a ver
otras. Tratando de ver de alguna manera algunos de los elementos que lo constituyen, posiblemente de alguna manera que nos puede plantear sobre todo interrogantes. Todo esto ustedes lo han visto o lo están viendo. Y tiene que ver con elementos que, como Sergio también les mostró, están ahí, al alcance de la mano, o en este caso, al alcance del pie. Por eso lo que les propongo es que analicemos, que interpretemos, que también puedan trabajar sobre uno de los primeros elementos que tiene que ver con el plano horizontal, sobre todo el que está abajo. Y a partir de eso, un poco para conducir esta clase, una especie de subtítulo que nos da algunas pistas. El espacio es acción. También es muchas otras cosas, pero para este pedacito que vamos a ver ahora, la idea de acción, de poner la mano, de cortar los cartones, de moverse dentro del espacio es fundamental. Para eso le quería proponer 3 o 4 maneras de interpretarlo, 3 o 4 maneras de entrarle a esta idea de que el espacio se transforma y de que el espacio además es acción, desde unos justificativos. El primero tiene que ver con un artista americano que se llama Jackson Pollock. Seguramente todos lo conocen. Seguramente todos lo conocen. Aunque sea de nombre o han visto alguna de sus obras o han visto la película posiblemente. Si no la han visto, pueden hacer el ejercicio de mirar la película, de leerlo, de revisar la clase. Creo que lo pueden hacer. Si no, después al final les voy a dar mi correo para que la puedan, aquellos que les interese, me la puedan pedir. Lo que hace Jackson Pollock es trabajar sobre una experiencia artística, sobre varias, en diferentes épocas, que tiene que ver con la acción, con pintar, no a partir del sistema tradicional del caballete, poniendo la pintura en un espacio vertical, sino tomando la lógica de un espacio horizontal fuerte, plano, que le dé seguridad para el desarrollo de una producción artística que se basaba en la energía, en un tipo de energía que tiene que ver incluso con cierta danza. Si prestaron atención, casi que va bailando en ese pedacito de corto que vimos, mientras va produciendo este arte de acción, dentro de una lógica que se denomina, no me gusta mucho esto de rotular, pero es el expresionismo abstracto, ¿no? Todas las imágenes, vamos a exagerar un poco, no son todas, pero casi todas las imágenes que puedan ver de Jackson Pollock están en esta posición, o en la posición que veíamos antes, cuando está trabajando. Falleció muy joven, relativamente joven, desde la perspectiva de ustedes, seguramente sería un viejo, pero creo que tenía 40 y pico de años, era alcohólico, chocó borracho un día y a partir de ahí quedaron solamente sus obras. Muchos de estos trabajos, él está en esta posición, como les decía, en este lo podemos ver con más claridad, incluso que otras. Hay una definición en la que él va trabajando en un espacio que se define a partir de elementos de producción y el espacio propiamente de trabajo que hay aparece una de sus pinturas. Y en estos primeros imágenes lo que estamos viendo, lo que más me interesa es rescatar la posición del cuerpo. Esta manera de entender el espacio a partir de la acción posiblemente tenga en el piso, en el suelo, una de sus vertientes más productivas. Ahí aparece una serie de imágenes en la cual se ve con claridad la relación que Jackson Pollock tiene a partir de sus obras con ese contacto de esa base de sustentación que es el piso. Para el trabajo de Jackson Pollock, para los elementos que constituyen el espacio, lo que hay debajo de nuestros pies, estamos en problemas. Yo estoy viendo otra cosa. Ahí está.
¿Qué habré dicho? ¿Qué fue lo último que dije? Está bueno para preguntar, a ver quién se acuerda. Creo que fue algo así como que para Jackson Pollock lo más importante, como para, decía, como para el espacio, para entender y poder producir espacio, muchas de las cosas más importantes que suceden, que lo constituyen el espacio y la forma, tiene que ver con aquello que está debajo de nuestros pies. Si hiciéramos un corte de acá, corte, Paula, más o menos tienen que eso, no. Si hiciéramos un dibujo que expresara la línea del piso de acá, por ejemplo, hasta el aula 6, es notable la cantidad de movimientos que tiene el espacio que nos contiene en esta aula, el del semicubierto que tenemos afuera, el del patio en la parte plana, el de las escaleras que nos va metiendo en otros planos. Incluso la diferencia entre esta aula y la aula 6 es notable en cuanto a la altura. Eso es uno de los elementos, ese es uno de los elementos principales en la idea de la conformación del espacio. Vamos a verlo muy rápidamente, por ejemplo, en el lugar donde Jackson Pollock trabajaba. Compró cuando era relativamente joven con su esposa un granero viejo, que si lo analizamos desde el punto de vista formal tiene dos cuerpos. El primero más alto, el segundo más chico. En el primero hacía cuestiones que tenían que ver con pensar la obra de arte que él iba a desarrollar, es esta, muy simplón, una imagen que apenas nos orienta. Y en la parte más alta, ahora después la vamos a ver un poco más cercana, es donde se desarrollaba la producción de sus obras. El espacio de trabajo de Jackson Pollock entonces se divide en dos ámbitos, el de trabajo y el otro que también es de trabajo, pero que podríamos asociar más a una idea de oficina. ¿Vamos bien? Se empieza a sentir el cansancio, ¿no? El calor, lo siento yo. Si esto lo miráramos desde el punto de vista del espacio, hay una relación entre espacio mayor y espacio menor. No veo lo que dibujo, pero lo dibujo igual, me tapan. Donde, como decíamos al principio, y reitero, Sergio, te nombré 1000 veces hoy. La relación del cuerpo con el espacio del individuo que está ahí adentro establece tipos de relaciones completamente diferentes. Este es Jackson Pollock. El que está arrodillado más cerca del piso, más en contacto con esa superficie que es el suelo, que lo examina, que le hace preguntas, que la decidió por su solidez. Área de trabajo y área de trabajo. Y dos escalas que me van definiendo distintos tipos de actividades. Forma en un caso, espacio en el otro. Este es el área donde Jackson Pollock realizaba sus trabajos. Este es el espacio a partir de pensarlo desde la energía vital que manifestaba Jackson Pollock. ¿Se ve? Sí, voy a cambiar el color igual porque yo lo veo mejor. Ese es un plano base a partir del cual se desarrolla este espacio de acción en el que podemos ver al pintor americano trabajar. Pero como les decía en un momento, esta estructura que está en equilibrio, para poder entenderla, como decían los gestálticos, hay que moverla, hay que ver de qué manera, hay que experimentarla de otra forma. Y otra forma podría ser pensar, como planteaba creo que también en la clase anterior Sergio, en poder probar
algún elemento que nos defina el espacio de una manera diferente. Conocemos al personaje, conocemos su actividad. Podemos pensar que ese espacio que está en equilibrio uno lo puede modificar. Los tarros de pintura podrían estar arriba y el Jackson Pollock trabajando podría estar en este lugar un poco más abajo, tirando estos chorros de pintura del expresionismo abstracto. Ahí podemos establecer un tipo de relación donde se altera el sistema. Esta idea parte de la física, alterar el sistema para poder conocerlo, o podemos trabajar de alguna otra manera experimentando alturas, proporciones, medidas, dentro de una obra conocida. No quería poner obra de arquitectura porque como las iba a reventar, aunque hay alguna también. Quiero decir, no quería poner obras de arquitectura en el sentido clásico. Pero ahí tenemos una manera de poder entender un plano y poder ir trabajando con él. Por ejemplo, Lucas, que está en el fondo, Lucas, ahí está el compañero Lucas, está trabajando ahora con estas experiencias del espacio, podríamos llamar, de la energía o de la acción. Distintos planos sobre el plano base en el cual, no todos lo están haciendo, ¿eh? No sé si estaba permitido incluso. ¿Se podía trabajar con el plano base? Lucas, por ejemplo, lo está haciendo. Los invito a que, si se puede, no sé si estaba dentro de las reglas de juego, lo puedan hacer, lo puedan llevar adelante como experiencia para tratar de ver de qué manera esta lógica del espacio puede tener distintas alternativas a partir de poder pensar diferentes alturas del piso, del suelo, distintos recorridos, distintas experiencias en relación al cuerpo, más bajo, más alto, más profundo. La otra variable que quería hablar con ustedes ya no tiene que ver con mirar para abajo, sino con mirar el otro plano, que es el que está arriba. Y para eso lo propongo analizar desde la idea de levedad. También a partir de un artista americano que muy posiblemente todos conozcan. ¿Conocen este tipo de estructura? El móvil. Se ven fragmentos, pedazos muy chiquitos. ¿Han visto los móviles alguna vez en el espacio? Aunque sea alguna imagen, ¿eh? Alexander Calder trabajaba con este tipo de objetos en el espacio. El taller a partir del cual desarrollaba su trabajo ya no es el de Pollock, que establecía un espacio, una especie de zócalo alto, trabajaba sobre el fondo y colgaba sus pinturas para poder verlas. Trabajaba en el piso y luego las colgaba. Pollock trabaja con una infinidad de cacharros, trabajó mucho con estructuras de alambre en sus inicios. Tiene un zócalo mucho más bajo. El piso tiene menor importancia, es como una especie de trastero donde se guardan cosas, no mucho más que eso. Porque va desarrollando a partir de los años finales de los 40 hasta principios de los 50, bastante más acá después también. Pollock es el que trabaja entre los 40 y los 50. Va desarrollando toda una serie de trabajos que tienen que ver con esos elementos de alambre, unas especies de constelaciones con superficies de chapa o de papel o de cartón de distintos colores, que él toma de una visita al estudio de Mondrian, artista neoplástico que había justamente cambiado su estudio, fondo blanco con superficies de color. Le sugiere a Mondrian que trabaje con la idea de móvil. Mondrian se quedó como un poco, ¿qué me está diciendo? Y Calder incorpora esta estrategia para el desarrollo de sus trabajos. Si Pollock trabajaba en función de una mirada
y de una producción muy cercana al suelo, Calder desarrolla toda su producción en base a pensar qué es lo que hay arriba. Si Pollock desarrollaba, como les decía recién, una actividad que tenía que ver con ese contacto con el suelo, donde ese suelo tenía un espesor como puede ser el de estas aulas justamente, la mirada de Calder es en un espacio de mucha mayor amplitud, de mucha mayor altura y con una conexión que tiene que ver con aquello que está arriba. Ese es otro de los elementos que podemos trabajar, que podemos experimentar, que podemos tener en cuenta para el desarrollo de los trabajos que ustedes están haciendo. ¿En base a qué cuestiones? Estaba viendo algunas maquetas en las que recién en estos primeros pasos que están dando hay un único techo que define la relación entre planos horizontales. El piso al estilo Pollock y el techo al estilo cartón cortado y plano. Es posible que la experimentación que tengamos que llevar adelante nos puedan llevar a pensar, vamos para atrás, en el sentido de Pollock, en distintas formas de interpretar el espacio a partir de ese plano base y en distintas formas de entender un techo a partir de la idea de Calder. Experimentando mayores alturas, experimentando mayores relaciones. Si miramos hacia arriba, poder conectarnos con el cielo, abrir esos planos, poder ver de qué manera un móvil de Calder podría tener un espacio en nuestros techos, de qué manera algo que se transforme en el suelo de Pollock también puede alterar nuestro plano base. De hecho, algunos lo están haciendo. Por ejemplo, en este trabajo de Daniel, en el fondo Daniel, con su gorra, está explorando distintas posibilidades de lo que son los planos horizontales que están arriba. Tal vez en un agujero que él tiene hecho por ahí entre pisos, se podría ver un Calder colgado que esté allá arriba y que nos ayude a cambiar la lógica compositiva de ese plano que está por allá. Como ejemplo, Calder ha trabajado incluso en experiencias arquitectónicas, como esta que desarrolló en Venezuela, en el trabajo de Carlos Raúl Villanueva, el aula de la Universidad Central, donde la experiencia artística de Calder, no con móviles, pero sí con planos tipo Calder, daban un nuevo tipo de lógica a lo que podía ser el plano horizontal del techo. Incluso utilizando estrategias compositivas o de forma o de tamaño, como están utilizando ustedes con los mismos instrumentos. Muy rápidamente vamos por un espacio que me resultaba polémico ponerlo, pero me divertía al mismo tiempo. Les quería proponer pensar la idea de proyectar el espacio, de interpretarlo también a partir de la idea de indeterminación. Con una casita muy polémica en los últimos años, un departamento más que una casita, que tiene un principio que me interesaba, que es la idea de la indeterminación del uso para poder generar espacio. Este trabajo del 2020 que ganó en el 2021, el premio a los arquitectos jóvenes, si no me equivoco, y era otro motivo para poder traerlo, porque me interesaba que vieran arquitectos recién salidos de la facultad cómo pueden pensar el espacio. No de la edad de ustedes, pero de muy poquitos años. O sea, pueden ser ustedes de acá a nada, produciendo una reflexión sobre el espacio a partir de un proyecto arquitectónico que podría resultarles cercano.
Lo que piensa el estudio Hangar, fundamentalmente el arquitecto principal, Eduardo Mediero, es que el uso de la arquitectura puede ser indeterminado. Uno podría plantearse esta idea de uso, no hay arquitectura ahí metido, hay solamente uso, de formas completamente diferentes. Donde hay 3 o 4 elementos, el baño, la cocina, como elementos fijos, y el resto es una especie de paño donde se va desarrollando la vida en sus diferentes funciones. Esta es la forma de la refacción del departamento en una axonométrica y en una planta. Posiblemente lleguen a captar algunas de las formas arquitectónicas que se empiezan a armar a partir de la idea de los arquitectos con una modulación, como están trabajando ustedes. En este caso no simétrica, no de elementos que conforman una grilla toda igual, sino que como están pensando en la posibilidad de distintas actividades, la grilla está armada de manera asimétrica, que permita distintos tipos de uso con cierta calibración de la forma. Algunos espacios más chicos, algunos espacios más grandes. Los elementos fijos que tiene este proyecto, como les decía hace unos minutos, son los baños y la cocina, que ahora no se ve, pero está acá. El resto es indeterminación. Cualquiera puede ser el dormitorio, cualquiera podría ser el comedor, cualquiera podría ser el estar. La idea de función o de uso se anula, potenciándose la idea de espacio. Y sobre todo la idea de espacio hecho de manera muy económica. Es por ese motivo por el cual este proyecto gana el premio en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Ahí aparecen las formas, un poco más complejas. Uno puede analizarlo a partir de entender que este volumen es una especie de cubo con algunas otras formas que se van adicionando. Son varios espacios poliédricos que se van adicionando. Desde el punto de vista espacial hay una idea de unidad. Es un departamento que tiene un volumen vacío que se puede interpretar desde esa totalidad o se puede interpretar desde las diferentes partes que lo van componiendo. Una serie de cubos, en la mayoría de ellos, en todos los casos rectangulares, porque los arquitectos creen que se les saca más provecho, lo hacen explícito no solo en esta obra, sino en toda la producción. Le iba a dar una pista sobre la forma, pero no, experimentenla ustedes, en la relación que se produce entre el cuadrado y el rectángulo. Experimentenlo ustedes. En este caso, Hangar decide trabajar con rectángulos porque los cree espacios y formas de mejor aprovechamiento. Prueben con espacios cuadrados, prueben con formas cuadradas y prueben con espacios rectangulares. A ver qué es lo que les da. Y en cada uno de ellos, sobre todo en el rectángulo, con distintas proporciones de lado. Hace algunos años en otra escuela, no de arquitectura, sino de diseño, hacíamos, si mal no recuerdo, una cocina, y al final le estoy dando pista. No me acuerdo si acá hicimos algo parecido. Una cocina con las mismas superficies, pero con distintas formas. Creo que era una cocina. El cuadrado con mayor superficie, supongamos 6 por 6, era imposible de armar. Y un rectángulo de 6 por 6, 36, 5 por 5 de 5 por 6, 30, más chico en superficie, era mucho más fácil de armar. Experiméntenlo. Obviamente después cada una de estas cuestiones tiene su técnica para que esto se produzca. Pero bueno, en el fondo lo que les quería decir es que el trabajo que se basa en la idea de indeterminación del uso conformado a partir de espacios que sí están muy
radicalmente armados, se van armando desde esta multiplicidad, de esta variante que lo va generando la forma y el espacio rectangular. Estas son imágenes reales del departamento. Ladrillo y yeso en distintos formatos, revoque, podríamos decirle para que nos entendamos, en el cielo raso que apenas se ve, en las caras y en el techo plano que tiene una unidad total, no hay ningún tipo de marca. Este, por ejemplo, tiene un tipo de marca que va marcando una modulación, este no lo tiene, con lo cual se arma un tipo de espacio particular, muy económico en este caso, indeterminado desde el uso y con algunas otras variables que ahora vamos a ver. Cualquiera de ellos podría ser el dormitorio, el comedor, el estar o alguna otra posibilidad que nos dé la vida contemporánea, el estudio, si uno quiere. La noción de espacio que manejan a partir de la serie de elementos, los planos, con aberturas muy grandes, móviles, que se van cerrando y abriendo, y ubicadas en el centro del plano que va dividiendo cada uno de los componentes, da esta especie de fluidez espacial que contribuye a esta indeterminación del uso de esos espacios. Pero la idea era que activemos, que probemos, que cambiemos, que modifiquemos. Ustedes lo tienen que hacer con la maqueta, yo lo hago mucho con todos los proyectos. Le meto mano encima a cualquier proyecto, lo hacemos mucho en el estudio. Los medios digitales nos permiten eso. Poder tomar el departamento este que estábamos trabajando y sacarle todos los planos interiores y poder experimentar entonces las posibilidades que nos da, por ejemplo, para poder potenciar las ideas que tenían los autores, llevarlas cada vez más al límite. El espacio es indeterminado, correcto, el de la propuesta de los arquitectos. Pero una pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo es, ¿podría hacerlo más? Si ustedes tienen alguna idea sobre los espacios que están trabajando, hacerlos bajos, altos, que puedan abrigarnos, que nos den sensación de amplitud, y llegan a una propuesta, siempre se deberían plantearlo. ¿Cuál sería la estrategia para que esa idea se pueda correr un poco más, se pueda mover un poco más, se pueda ampliar? La experimentación en este sentido es clave. Y por eso alguien podría proponer, por ejemplo, vaciar el espacio y poner una columna en el centro, con lo cual se podría generar un tipo de espacialidad. Esto lo han visto en el Ching, lo han visto en el Odone y lo están experimentando. Creo yo, veo las maderitas ahí que posiblemente lo estén trabajando para ver qué tipo de relación nos puede producir la relación justamente entre forma y espacio a partir de contemplarla en una representación y de poder moverla y cambiarla y de dibujar, en el caso de trabajar bidimensionalmente, o recortar en cartón una persona y pensar que esa persona que meten dentro de la maqueta no es una persona cualquiera, son ustedes. Si no se meten dentro del espacio, es muy difícil que lo puedan comprender. No hay distancia, no debería haber distancia en este sentido y pensar que hay algo abstracto como una persona, un dibujito de una persona. Son ustedes mismos quienes deberían sentirse que están dentro del espacio y poder de alguna manera representarlo para poder entenderlo y poder modificarlo. Como por ejemplo en este trabajo del estudio Leival, donde una columna es el centro del espacio. Tal vez, a diferencia del departamento o de la propuesta que estábamos viendo en el dibujito que les hacía yo, hay otros elementos como son también las vigas, elementos lineales que van definiendo el espacio de una manera diferente. Pero tal vez esto pueda llegar a ser un espacio más indeterminado que el que estaban proponiendo los autores de Hangar. Y sobre esa hipótesis o sobre esa pregunta yo seguiría experimentando. Quiero lograr un tipo de espacio cuya calidad sea
o cualidad sea la indeterminación? ¿Cuál es la mejor opción? ¿La que plantea Angar? Unos planos con aberturas grandes ubicadas en el centro que se puedan mover las aberturas, cerrar y abrir y que interrelacionen los espacios, o una columna en el centro. Y como a partir de hace un par de semanas forman parte de la comunidad de la Facultad de Arquitectura, tanto profesores como compañeros son quienes nos ayudan a pensar. A medida que lo van explorando, le preguntan al compañero al lado qué piensan sobre lo que ustedes están desarrollando. Esta es la mejor manera de aprender arquitectura que yo conozco. Tal vez otros tengan otras. Eso nos puede llevar, y voy un poquito más rápido, a poder pensar que no es solamente un elemento vertical, sino que pueden ser dos los que me definen el espacio y me arman otra dinámica a partir de esa lógica. Tal vez más relacionada a la idea de lo que podría ser un muro en el centro del espacio, donde unos de un lado y otros del otro virtualmente podrían estar viviendo la experiencia de estar en espacios diferentes aunque están en el mismo espacio. El mismo estudio, por ejemplo, con la Casa H se plantea esta estrategia a partir de pensar que estos dos elementos verticales nos ayudan a conformar un espacio que define el acceso, este que pasa por acá, mientras que del otro lado queda un espacio más de estar, posiblemente también de comedor, que es este otro que aparece del otro lado. No hay un muro que llega de piso a techo, no hay un elemento contundente, un plano que defina la espacialidad. Hay dos columnitas que de esta manera me ayudan a definir el espacio. Como estrategia es poder experimentar este tipo de variables. Otra, relacionada con la anterior, aunque de mayor contundencia, podría ser la idea de plantear un plano que defina el espacio, como lo están viendo en los distintos documentos que están analizando, tanto el CHIN como el ODONE. Por eso lo paso más rápido. Y esto también nos lleva a poder pensar la relación que pueden tener. Hoy Sergio lo mostraba, por ejemplo, con el Estoy Fatal, con el trackpad para poder dibujar. Pensar que algunos de estos planos que van definiendo distintos tipos de dinámica espacial se pueden ir definiendo también por su altura, por la ubicación con respecto al piso, o por otros tipos de variables que me vayan definiendo de qué manera yo o mi gato pueden ver por abajo o por arriba a partir de la ubicación de esos planitos y la dinámica de forma y espacio que esto genera. Un trabajo muy interesante en este sentido es el de la mexicana Frida Escobedo con el pabellón de la Galería Serpentín, donde solamente con planos en distintos formatos va desarrollando límites del espacio para poder marcar, como veíamos también con las columnas, por ejemplo, el acceso, donde estas personas no solo que acceden, sino que se van comunicando entre ellas y van permitiendo que otras queden en un lugar relativamente secundario, pero que se pueda aprovechar también para charlar. Un plano lo define. Es esto que vemos en esta planta. El espacio solamente se define en este proyecto a partir de la ubicación de planos, que en este caso y de manera anecdótica podemos decir que no están construidos por material tradicional, sino que están hechos a partir de tejas de techo que se van apilando y van desarrollando esos planos. Otro tipo de conformación es a partir de la idea no del plano individual, sino del plano en L. Lo están experimentando, lo están trabajando, que va conformando también distintos tipos de espacialidad, donde los planos se pueden abrir, cerrar, tocar, dejar de tocar, ser uno de ellos más alto, más bajo. Como por ejemplo lo han trabajado el estudio BAG
en distintos tipos de conformación en su casa Rodney en Villa Elisa. Un equipo de arquitectos relativamente jóvenes, ha dado algunas clases el año pasado en la facultad, con planos en forma de L que nos pueden definir tanto límites exteriores, opacos, como límites transparentes, de interiores con interiores, de exteriores con interiores, de exteriores con exteriores. El lugar de guardado del coche, el estacionamiento a partir de una L. La zona de más privada a partir de dos L, una más grande y una más chica. La parte de estar comedor a partir de otra L con elementos transparentes o vidriados. Un conjunto de planos compuestos a partir de esta idea de L que nos va definiendo el espacio. Algo similar para experimentar tiene que ver con la forma de los planos paralelos. Muchos de los proyectos de ustedes lo están trabajando y bajo esa lógica, la experimentación nos puede dar diferentes experiencias que tienen que ver con ese sentido de estar protegido diferente al plano de la L, que va marcando diagonales o situaciones de tensión totalmente diferentes a las que se plantean en este tipo de disposición del plano. Ahí podemos ver infinidad de proyectos, en este caso el pabellón de Aldo Vaney, construido en 1966, luego deshecho y vuelto a armar en el 2006, donde esta idea de planos paralelos con diferentes formas nos permite una serie de recorridos y de espacialidades que se pueden ver con contundencia en ese tipo de área, en ese tipo de espacio, en ese tipo de relación, con planos que pueden llegar al piso, puede estar cortado abajo. Algunos pueden ser más grandes, otros más chicos. Richard Serra, un escultor que trabaja con acero corten, experimenta mucho esa relación de planos paralelos, aunque no necesariamente a 90 grados con respecto al piso. Y son extraordinarias las experiencias. Podría haber puesto una obra de Serra, también para que veamos. Agostina, por ejemplo, y muchos de ustedes está trabajando con ese tipo de experiencia, donde los planos paralelos y otro tipo de conformación de planos nos está llevando a poder sacar conclusión sobre la forma y sobre el espacio. Último, muy breve, y con esto cerramos. El espacio también es inventar. Proyectar también es inventar, pero no en el sentido tan de idea creativa. Inventar tiene dos acepciones, tal vez la más conocida tiene que ver con pensar en que somos grandes inventores y podemos encontrar la pólvora, inventar la rueda que ya está inventada. Inventar tiene otra opción, que es la que más me interesa a mí, que es trabajar con los inventarios. Aquello que ya existe y que uno puede ir a buscarlo y sobre eso poder trabajar. Sobre un inventario o repertorio de cosas existentes. La arquitectura tiene mucho de repertorio que tenemos que conocer, formal, espacial, material y de otra índole, sobre el cual podemos trabajar. Sobre un repertorio que ya existe, que está en la realidad. Nosotros vimos un proyectito de un departamento muy chiquitito, como un proyecto reciente, pero los 2 o 3 primeros que vimos tenían que ver con arquitectura no hecha por arquitectos. Sobre eso hay mucho para poder sacar conclusiones, para poder trabajar. Y en este caso me interesaba que podamos ver una cosa muy pequeñita, que es, lo vamos a ver a partir del comentario que hace un arquitecto italiano, que hizo un diseñador, arquitecto diseñador, que plantea esto. Por la naturaleza, una habitación tiene 4 paredes. Es lógico de pensarlo. En realidad, por lo que estuvimos viendo con respecto al espacio, podrían ser 6. Si contemplamos Calder en el techo y Pollock en el piso. Pero él habla de los
que siente a su alrededor. Por naturaleza, una habitación o un espacio tiene 4 paredes. Vamos a tomarlo según Gio Ponti, que es el nombre del arquitecto italiano, lo plantea. Pero Ponti también dice, o agrega, mejor dicho, es la misma frase, la habitación con una ventana de vidrio que ocupe la totalidad de uno de los planos tiene en cambio 3 paredes y un vacío. Y a todos nos parece razonable. Si uno de estas 4 paredes, como dice Ponti en esta especie de hipótesis que plantea, tuviera un vidrio que ocupa la totalidad del plano, esa habitación se transformaría en 3 elementos, planos opacos, y 1/4 de vidrio grande, que ocupa la totalidad del espacio, transparente. Con lo cual, lo que se podría plantear en este caso es que, por ejemplo, uno pudiera apoyar muebles en esta cara, en esta otra, en cualquier lugar de esas caras, ¿no? En esta, incluso en esta que tenemos de frente acá. Ese es un pensamiento racional. Es muy difícil pensar en la ventana de cristal con todos los componentes que tienen las otras paredes. Pero Ponti se plantea esta idea de inventar alguna otra estrategia, algún otro mecanismo que tengan que ver con modificar el espacio. La ventana amueblada, que es lo que él explora, forma parte de una habitación que mantiene las 4 paredes, una de las cuales, las de vidrio, además es transparente. Con lo cual se plantea la posibilidad de también amueblar en distintos formatos esa ventana de vidrio que ocupa la 4ª cara del espacio. Y desarrolla esta serie de proyectos conocidos más que nada para una exposición en Milán, que después se hizo relativamente famosa a partir de Domus. Gio Ponti fue el director de Domus durante muchos años, y en la cual podemos ver esta idea de que el espacio mirado desde una visión tradicional puede tener distintas posibilidades, distintas formas de interpretar y al mismo tiempo distintas maneras de proyectar. Bien. Cerramos entonces, siguiendo un poco a este personaje, a Gio Ponti, planteando esta idea explícita de Ponti. Ama la arquitectura, sea clásica o moderna, no importa el tipo, no importa el estilo. Ámala, falta el acento, por sus creaciones fantásticas, audaces y solemnes, por sus invenciones, por las formas abstractas, alusivas y figurativas, que encantan nuestro espíritu y cautivan nuestros pensamientos. Ama la arquitectura, escenario y soporte de nuestras vidas. Muchas gracias por la atención y felicitaciones por haber decidido pertenecer a esta comunidad, pertenecer a esta profesión